El siguiente programa es apto para todo público. Se recomienda que los menores de edad estén en compañía de un adulto responsable. A continuación, Testigos en la Fe. Un cordial saludo para todos los televidentes del canal Conecta, de acá del municipio del Retiro. Desde la parroquia Nuestra Señora del Rosario los saludamos con mucho cariño a todos ustedes los televidentes, los que nos siguen. Les agradecemos la compañía, la presencia y los invitamos a que durante este programa, como siempre, de acuerdo al formato, podamos reflexionar sobre el Evangelio del próximo domingo, un Evangelio muy hermoso en el contexto de este tiempo de la Pascua, inclusive también celebrando la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, cuyo tema también desarrollaremos más adelante. Les agradecemos a todos la sintonía, los abrazamos con cariño y espero que se sientan muy bien con nosotros. Del Evangelio de San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No se turbe su corazón, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, se lo habría dicho, porque me voy a prepararles un lugar. Cuando vaya y les prepare un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estén también ustedes. Y a donde yo voy, ya saben el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: Hace tanto que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, crean a las obras. En verdad les digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. El domingo pasado estábamos celebrando el cuarto domingo de la Pascua y celebrábamos el domingo del Buen Pastor. Es un domingo muy especial para nosotros los sacerdotes por las manifestaciones de cariño, de aprecio de la comunidad, que de acuerdo al Evangelio que escuchábamos, en donde Jesús decía que sus ovejas escuchan su voz y lo reconocen, entendemos nosotros como sacerdotes y como pastores que ustedes, nuestros fieles, conocen al Buen Pastor y escuchan su voz. El Señor nos habla y nos habla por medio de su palabra. Y cada vez que ustedes vienen los domingos a la celebración de la Eucaristía, tienen esa oportunidad de escuchar al Señor que habla. Por eso entonces, esa afirmación que hace Jesús, que sus ovejas escuchan su voz, es una afirmación muy, muy significativa porque está dando a entender la docilidad de quien reconoce a Jesús como Señor. Y está demostrando también esa capacidad de los fieles de escuchar a Dios que habla.
En este evangelio que escucharemos el próximo domingo, como lo hemos proclamado también del evangelio de San Juan, Jesús nos está invitando primero, a que no nos preocupemos, a que no nos angustiemos, aquella expresión, no se turbe su corazón. Hay que, en medio de las dificultades que vive el mundo, en medio de las crisis personales, nosotros tenemos que entender este llamado que nos hace Jesús para asimilarlo de una manera consciente y entonces entender que el Señor nos pide a que vivamos en calma, a que vivamos en paz, a que vivamos tranquilos, a no dejar que nuestro corazón se turbe, a no dejar que nuestro corazón se angustie. Y luego afirma el Señor, crean en Dios y crean también en mí, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Este evangelio es muy hermoso porque normalmente dentro de la rica tradición de la Iglesia, en las exequias se proclama como una forma de consolar a quien llora a su ser querido que ha muerto. No se turbe su corazón. Crean en Dios y crean también en Él. Creer en Jesús, porque dice Él que en su casa hay muchas moradas y que Él se va a prepararnos una morada y que cuando nos haya preparado esa morada volverá y nos llevará con Él para que donde Él esté, estemos también nosotros. Siempre he dicho yo, el sueño de Jesús es que nosotros estemos con Él. Y tenemos que convertir también ese sueño de Jesús en propio, en nuestro, nosotros, soñar, estar siempre con el Señor. Si Jesús sueña estando con nosotros, con mayor razón nos toca soñar, estar con Jesús siempre. Es decir, desear estar con el Señor, porque Él nos prepara a lo largo de esta vida para la eternidad. Y nos anima entonces de esa manera a que pensemos que hay una morada preparada por Él a donde vamos a llegar nosotros al final de nuestra existencia. Tomás interviene en este evangelio diciéndole a Jesús, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Y Jesús hace una afirmación también aquí muy linda, diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. De esa manera, Jesús se está identificando de tres formas. Camino por el que debemos caminar nosotros, camino que debemos recorrer nosotros para alcanzar la meta definitiva que es el cielo. La verdad no es una verdad, es la verdad, es decir, es la verdad definitiva del Padre. En Dios no hay engaño. Y por eso entonces cuando Jesús dice que Él es la verdad, está afirmando que en Él podemos encontrar nosotros la certeza de que su palabra es verdad. Luego dice que Él es vida, vida en el sentido en que nosotros tenemos que entenderlo, no solamente la vida física que tenemos, sino la vida espiritual que nos da Él. Entonces que se nos quede bien claro que esta afirmación y esta definición que hace Jesús de Él mismo diciendo yo soy el camino, la verdad y la vida, es una invitación para que nosotros caminemos por Él, aceptemos la verdad que Él nos revela y tengamos esa vida en abundancia. Ayer el Evangelio precisamente terminaba diciéndonos Jesús que Él quería que nosotros tuviéramos vida y que la tuviéramos abundante. Qué maravilla saber que Jesús sueña con que nosotros tengamos vida en abundancia. Aquí entonces, con este Evangelio nosotros seguro que podemos tener algunas ideas para concluir. Primero, no dejar que nuestro corazón se angustie. Segundo, la invitación que el mismo Jesús nos hace a creer en Él y a creer en Dios, entendiendo que Él nos ha preparado una morada para que si aquí estamos con Él, podamos también estar en la eternidad con Él. Y al final, pues entonces sí, reconocer a Jesús como el camino, la verdad y la vida. Me parece a mí muy significativo porque Jesús se presenta de muchas maneras en los evangelios. Se presenta como el agua viva. Quien beba de esta agua nunca más volverá a tener sed. Se presenta como el buen pastor, como escuchábamos el domingo pasado. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Pero también en ese mismo evangelio decía, yo soy la puerta por la que deben entrar las ovejas. La puerta que da
seguridad y confianza, que por esa puerta podemos entrar seguros a donde está el Señor. Y en otros momentos de los evangelios, Él dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En los textos bíblicos de la semana pasada llegó a decir Jesús, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come vivirá por mí. O sea, no solamente hoy nos dice yo soy el camino, la verdad y la vida, sino también nos ha dicho en muchas ocasiones, presentándose de diferentes formas para que nosotros lo identifiquemos. Porque en definitiva lo que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida de cristianos es identificar a Cristo, convencernos que con Él estamos seguros y así como Él nos conoce a nosotros y nos llama, también nosotros debemos conocerlo a Él, porque Él lo afirma, mis ovejas me conocen y me siguen. Me parece muy importante que para este programa conversemos un poquito y reflexionemos sobre una fiesta muy linda que se celebra en la Iglesia Universal y es la exaltación de la Santa Cruz. En algunos países se celebra en el mes de septiembre. Nosotros en Colombia celebramos la exaltación de la Santa Cruz el 3 de mayo. Como este año la fiesta de la Santa Cruz cae domingo, tiene más importancia el domingo, como siempre se resalta dentro de la liturgia, por eso las oraciones y los textos bíblicos corresponden al quinto domingo del tiempo pascual. Ya habíamos proclamado el Evangelio, ya lo hemos reflexionado, pero yo sí quería entonces, aún así, la liturgia nos propone que celebremos esta fiesta el 3 de mayo, haciendo alusión, al menos en la predicación y como no en este programa, sobre esta hermosa tradición y fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. También en este día, el 3 de mayo, en este contexto de la fiesta, en Colombia se celebra el Día Nacional de la Reconciliación, pidiéndole a Dios siempre que disponga nuestro corazón para vivir reconciliados. En este día, en muchos lugares, especialmente de Iberoamérica, se conmemora el Día de la Santa Cruz, una hermosa y entrañable tradición católica adornada por expresiones de religiosidad popular en honor al símbolo mayor de la cristiandad, la cruz. Es el símbolo más importante de nosotros los cristianos. Sus raíces históricas, que bueno, conocer un poquito la historia de esta fiesta, se extienden hasta los tiempos del cristianismo primitivo en Jerusalén, donde aparece el culto a la cruz de Cristo. No obstante, es durante el siglo XVII en España cuando cobra fuerza e impulso. Hoy ese mismo culto sigue manifestándose, habiendo calado profundamente en la fe del pueblo de Dios. En el rito romano, esta festividad recibe el nombre de Invención de la Santa Cruz, en alusión al hallazgo del madero en el que Cristo fue crucificado. La palabra invención es la traducción del término latino invenio, cuyo significado es descubrimiento. Precisamente es eso lo que se celebra, el descubrimiento de la cruz de Cristo por Santa Elena, ocurrido el 3 de mayo del año 366. En algunos países esta festividad recibe el nombre del Día de la Santa Cruz, como lo conocemos nosotros normalmente. Con este signo vencerás, de acuerdo a un antiquísimo relato en el siglo IV, el todavía emperador pagano Constantino tenía que librar una batalla contra un rival suyo en la consecución del poder total sobre el imperio. La noche anterior al combate, Constantino tuvo un sueño en el que vio una cruz luminosa en los aires y escuchó una voz que le decía, con este signo vencerás. Al día siguiente, antes de empezar la batalla, Constantino mandó colocar cruces en los estandartes de sus batallones y exclamó, confío en Cristo, en quien cree mi madre Elena. Ese día la victoria fue total y con ella Constantino ganó el derecho a ser el único emperador. Por
por ese giro, en el curso de su vida, Constantino concedió libertad a los cristianos encerrados en las prisiones imperiales. Después de estos sucesos, Santa Elena, madre de Constantino, viajó a Jerusalén con la intención de encontrar la Santa Cruz en la que Cristo murió, en las excavaciones que se realizaron en los alrededores del Gólgota. Allí fueron encontradas 3 cruces, con las que surge el dilema sobre cuál de las 3 cruces sería la verdadera. La leyenda de las 3 cruces se explica de esta manera. Un grupo de soldados romanos llevó al lugar del hallazgo a una mujer agonizante y la hicieron tocar la primera cruz. Sus malestares se agravaron y la enfermedad empeoró en cuestión de minutos. Cuando tocó la segunda cruz, la mujer no mostró cambio alguno, pero al tocar el tercer madero, recuperó la salud de inmediato. Tenga en cuenta que esto se refiere a una leyenda. Santa Elena, junto al obispo de Jerusalén y los fieles presentes, sacaron aquella cruz en procesión por las calles de la ciudad santa. En el camino, el cortejo se cruzó con una viuda que llevaba a enterrar a su hijo. A alguno de los que estaba allí se le ocurrió acercar el cadáver del joven a la cruz y, para desconcierto de todos, el joven volvió a la vida. Por siglos de siglos, la gran celebración de la Santa Cruz ha sido siempre, como lo hemos repetido ya, el 3 de mayo, desde Jerusalén hasta Roma. Ya se ha señalado que su observancia está muy extendida, además, en Europa y en América. Sin embargo, tras la reforma de la liturgia romana impulsada por San Juan XXIII, la fiesta de la Santa Cruz del mes de mayo perdió importancia en relación a la exaltación de la Santa Cruz, que es lo que les decía también anteriormente, el 14 de septiembre. Ese día se recuerda el aniversario de la consagración de la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, tras el hallazgo de la cruz por Santa Elena. A pesar del cambio, la fiesta continúa celebrándose con el mismo entusiasmo y devoción de siempre, formando parte del espíritu de la Pascua Florida, allí donde la alegría por la resurrección del Señor se une con la belleza de la primavera o el cambio de estaciones. El 3 de mayo es pues un día para recordar la humildad con la que debemos acercarnos a Cristo, reconociendo que en la cruz Él venció la muerte para darnos vida. Tengamos en cuenta que el signo de la cruz es muy significativo para nosotros los cristianos. Démonos cuenta que por lo general llevamos siempre al pecho una cruz. El signo de la cruz está en los templos, está en las casas. Lastimosamente en las instituciones se ha retirado en muchos casos, pero es una hermosa costumbre y una hermosa tradición, y es de mucho provecho espiritual tener el signo de la Santa Cruz en nuestras casas, colgado a nuestro pecho, porque es signo de protección. En Colombia, de acuerdo con la tradición, en esta fecha la cruz es elaborada en laurel o con cáscaras de mazorca, luego es adornada con flores naturales o de papel de granos. Esto es el propósito de expresar nuestro agradecimiento a Dios por los dones recibidos cada día. Esta cruz se coloca en un lugar visible de la casa, de tal manera que recuerden, queridos fieles, que esta es semana de primer viernes de mes. El primer viernes de mes se honra al Sagrado Corazón de Jesús. Las Eucaristías de ese primer viernes siempre van como en ese sentido de orar para que tengamos nosotros siempre un espacio dentro del corazón de Cristo. Conservemos, cultivemos y mantengamos esta hermosa costumbre, esta hermosa tradición, esta hermosa devoción de honrar al Sagrado Corazón de Jesús los primeros viernes de mes. Y en nuestra parroquia, Nuestra Señora del Rosario, normalmente la semana del primer viernes de mes visitamos las veredas. El lunes visitamos la vereda Barcino a las 3:30 de la tarde. El martes visitamos la vereda La Luz a las 5 de la tarde. El miércoles visitamos la vereda Nazaret Alta a las 5 de la tarde y la vereda Puente Peláez a las
6:30 de la tarde. Los jueves visitamos la vereda Pantalio a las 5 de la tarde y la vereda La Amapola a las 6:30 de la tarde. Recuerden que también los domingos atendemos la parcelación Montesereno con la Eucaristía a las 11 del día, allí en una hermosa capilla que se ha construido para tener ese lugar de encuentro con el Señor. La comunidad ha respondido muy bien. La Eucaristía es siempre a las 11 de la mañana los domingos y a las 4 de la tarde también celebramos siempre los domingos en la vereda Nazaret con una muy buena participación de los fieles de esta vereda que es muy animada, celebró su Semana Santa, allá tuvimos un sacerdote de tiempo completo con su seminarista y quedaron muy contentos. Y todos los sábados nosotros celebramos también a las 4 de la tarde en la vereda Pantanillo, allá también en esa hermosa capilla de Nuestra Señora del Pilar. Muchas cosas hacemos en la parroquia, un trabajo pastoral muy hermoso, con el proceso de evangelización cine, las pequeñas comunidades que se han formado, que constantemente se reúnen, que tienen siempre claro que hay que perseverar en el seguimiento del Señor. Y los demás grupos apostólicos que también embellecen la vida parroquial, le dan vida a la parroquia con su presencia, con sus reuniones, con su trabajo, con todo el bien que realizan estas personas que hacen parte de los grupos. Recuerdo también que tenemos la Casa Pan y Vida, en donde hay un ropero, allí se vende todo esto para recoger fondos y así poder propiciar los mercados para las personas más necesitadas de nuestra comunidad. En este salón de Casa Pan y Vida se hacen reuniones. Bueno, es un lugar también muy especial que se debe tener en cuenta y debe conocerlo la comunidad, porque la obra Pan y Vida que está en las parroquias busca precisamente eso, ayudar a los más necesitados con ropa, con mercados, y si usted pasa por el almacén y compra, nos está ayudando de esa manera para facilitar los mercados para nuestros pobres. Yo les quiero agradecer al canal Conecta, nuevamente reconocer el trabajo tan hermoso que realizaron en Semana Santa, una felicitación muy especial para el gerente Felipe Franco y todos sus colaboradores, todo su equipo de trabajo, que el Señor los bendiga, agradecerles que nos dan la oportunidad de estar con ustedes cada 8 días con este programa Testigos en la Fe. Que el Señor los bendiga a todos, que todos unidos sigamos avanzando en este proceso de evangelización, en esta experiencia de acercamiento al Señor. Les voy a dar mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.